interesante en el que vamos a charlar con una jueza de distrito excepcional. Eh, Primero que nada, les doy la bienvenida a este programa de los criterios del Poder Judicial en materia de trabajo, auspiciado por el aula de la revista Tiempos de Derechos y la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos Asociación Civil, a quienes agradezco como siempre por este espacio tan importante de difusión y discusión de temas relevantes en el orden jurídico nacional. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar acerca de un tema de actualidad y por demás interesante como lo es el derecho a obtener una pensión y los conflictos que pueden presentarse por el otorgamiento o su negativa. Es un privilegio tener como invitada a una persona estudiosa y experta en este y muchos otros temas. Así que sin más preámbulo, es un honor dar la bienvenida a la doctora Karen Yareli García Arizaga, de quien voy a reseñar unas breves notas curriculares. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Jurídicas y doctora en Ciencias Jurídicas con énfasis del Derecho Social por la Universidad Autónoma de Baja California, todas con mención honorífica. Tiene el título de especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial. Fue servidora pública en materia laboral y amparo en distintas instituciones por más de 7 años, entre ellas el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California y el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California. Posteriormente, se desempeñó en el ámbito universitario por más de 6 años como profesora investigadora y coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, combinando la academia, la investigación y el ejercicio libre de la profesión en Derecho del Trabajo y Amparo. Es integrante de número de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social y de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC. Ha dirigido numerosas tesis de posgrado, cuenta con más de 10 capítulos de libros y un libro publicados, así como artículos arbitrados para revistas especializadas e indizadas. Es docente y tutora en programas académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial, profesora invitada en universidades y escuelas judiciales locales. Actualmente, coordina la extensión regional Coatzacoalcos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Es jueza de distrito especializada en materia de trabajo al resultar vencedora en el primer concurso abierto de oposición para la designación de jueces de distrito especializados en materia de trabajo en el 2020. Actualmente, titular del primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz. Cuenta con la distinción como investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigaciones del CONACYT. Pues bienvenida, querida Karen Yareli. Es un honor tenerte en este programa. Y pues wow, con toda tu reseña, que fue ahorita muy cortita, porque por cuestiones de tiempo no podemos decir todo en lo que estás especializada y lo que has aportado al mundo jurídico y que por supuesto día a día aportas en el órgano jurisdiccional que tienes a tu cargo. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, magistrada María Eugenia. Es para mí un gusto, la verdad, estar aquí con ustedes, a todo el equipo de la Fundación Aguirre Anguiano Chávez Jauregui, desde luego a este programa, Los Criterios del Poder Judicial, y que está auspiciado por la revista Tiempo de Derechos, y en general a todas y todos ustedes que hoy nos acompañan, por darnos esta oportunidad de tener esta plática más allá de lo que ha venido comentando usted, que hasta ahora es una presentación que valoro mucho. Creo que será una magnífica oportunidad para compartir con quienes están conectados, pues algunos puntos sobre lo que es un derecho a una pensión. Quizá haya algunos otros puntos muy interesantes que podamos tocar. Espero que así lo sea también para ustedes. Así va a ser sin duda. También disculpen que no saludé apropiadamente al doctor César Ruiz, que está con nosotros, a Susi Miguel y a Olivia Martínez, quienes siempre nos acompañan cada jueves. Muchas gracias por recibirnos en este espacio, todos y cada uno de ustedes, y por supuesto a quienes nos escuchan en la plataforma. Y pues si quieres entramos en materia. Y bueno, antes de toda tu exposición, me gustaría si iniciamos con esta cuestión. Haciendo referencia a las múltiples reformas en materia de seguridad social y la recientemente publicada el 30 de abril del 2024 en el Diario Oficial de la Federación,
relativa al sistema de pensiones del Estado mexicano, ¿nos podrías ayudar a puntualizar qué es una pensión y es lo mismo seguridad social, seguro social y pensión? Gracias, magistrada. Bueno, también saludo aquí a nuestras compañeras y compañeros. Hola Susana, hola Olivia, hola César. Gracias. Y vamos pues a platicar un poquito sobre esto. Quiero comenzar con algunos datos porque en ocasiones los datos nos dan contexto y esto siempre es bueno, ¿no? Nos sitúan en la realidad. Para 2014, fíjense, hace ya 10 años, datos de la Organización Internacional del Trabajo señalaban que el 48% de las personas en todo el mundo, personas que ya estaban en edad de recibir una pensión, de estas que se reciben en razón de la edad, valga la redundancia en este punto, pues eran quienes no recibían, fíjense, casi la mitad de todas las personas en el mundo que tenían edad para recibir una pensión por edad no la estaban recibiendo, 48%. Y bueno, eso nos indica que la otra mitad, sí, pero lo interesante de este punto de los estudios que hace la OIT es ir analizando si estas pensiones o los niveles de pensiones son adecuados, son suficientes, porque todavía valdría la pena hacerse esa pregunta. Entonces, ante esta laguna de cobertura, lo que nos hace reflexionar es, bueno, entonces, ¿cómo se va colmando la protección de estas personas que no reciben una pensión? Yo diría aquí, bueno, la primera idea que nos viene a la mente ahora, quizá en nuestro contexto actual, es por pensiones no contributivas o pensiones sociales, o con asistencialismo social. Por eso creo que la pregunta que me hace magistrada es buenísima para poder ir clarificando conceptos que en ocasiones utilizamos como si fueran sinónimos. A veces usamos, ¿no? Indistintamente seguro social, seguridad social, pensión, pero conviene hacer algunas distinciones. Bueno, otro comentario, antes de entrar de lleno para platicar sobre estos tres conceptos, sería bueno ver dónde estamos como Estado mexicano. Hemos pasado varias etapas en la construcción del derecho de la seguridad social. Podríamos decir que al menos cuatro que podemos identificar. Primero, las bases mínimas con la Constitución del 17, ¿no? Nos fuimos siempre muy orgullosos de que somos el primer país en todo el mundo que reconoció derechos sociales en la Constitución. Eso es verdad. Desde el 1917 ya teníamos bases mínimas de seguridad social. Podríamos decir que esta etapa fue la de la aparición, del surgimiento de la seguridad social. Después otra etapa que vino en 1943 con la primera ley del Seguro Social en México y la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, avanzamos rápido porque esto es así, solo es una pasadita, es una pincelada a una tercera etapa en 1973 con una segunda ley del Seguro Social donde ya se puntualizaban de manera más específica tipos de pensiones y quiero decirlo de manera más técnica, ramos de aseguramiento. Entonces, rápidamente, en 1995 tenemos la más reciente ley del Seguro Social, que se conoce como la ley del 97 porque la entrada en vigor fue en 97. Esta ley es la que, digamos, con sus reformas tenemos hasta el día de hoy. Y bueno, eh, claro, también recientemente tuvimos una reforma al sistema pensionario mexicano, apenas el 30 de abril pasado, Sí. publicada en el Diario Oficial de la Federación en esa fecha, en el que se hicieron algunos ajustes al sistema de pensiones con la participación de las AFORES, que se había creado precisamente con la ley del 97. Finalmente, más allá de hablar de esta reciente reforma, que si hay oportunidad, por supuesto, podríamos regresar, quiero ir de lleno a contestar la pregunta para decir, bueno, seguridad social no es lo mismo que seguro social, no es lo mismo que pensión. Y seguridad social es un concepto muy amplio, es un derecho humano para empezar. Es un derecho humano que comprende varios aspectos, o sea, podríamos decir, tiene varios componentes. Para la Organización Internacional del Trabajo, es un derecho humano, es un derecho social. La seguridad social implica la protección que una sociedad le proporciona a sus individuos, a las familias, a sus hogares, para asegurarles el acceso de algunos aspectos, por ejemplo, de asistencia médica, pero también para garantizarles seguridad en algunos momentos de la vida, seguridad en el ingreso, por ejemplo, en los ingresos económicos,
En casos muy específicos, o yo diría, les digo, etapas críticas de la vida, pero pues también a veces podrían ser tomadas de otra manera. Digamos que son situaciones o momentos. ¿Como cuáles? Bueno, la vejez, el desempleo, la enfermedad, la invalidez. Noten cómo son todos momentos muy críticos de la vida, por eso yo les digo así, pero al final de cuentas también tenemos pues accidentes de trabajo o la maternidad. Ahí no sé si puede llamarse momento crítico, pero es un momento de la vida en donde las personas requieren o requerimos una especial protección. Y todavía, diríamos, en la pérdida del empleo, ¿eh? Porque la seguridad social como derecho humano también comprende una protección especial para los casos de pérdida del empleo. Entonces, digamos, la seguridad social es el gran género, es el derecho humano, es la protección integral. Y el seguro social es algo más específico. Es un sistema que normalmente es administrado por un instituto, pero también el seguro social es un instrumento del Estado para hacer viva la seguridad social. Sin seguro social, no podríamos materializar todos estos beneficios de los que estamos hablando en estas etapas críticas de la vida. Por eso se necesita un seguro social. El seguro social es como este brazo, ¿no? Que va a acercar la seguridad social a las personas. Entonces es un instrumento, pero también es un sistema. Y en México podríamos decir que existen tres grandes seguros sociales. Hay más, ¿eh? Hay muchos más, pero por lo menos vamos a hablar de tres. El seguro social que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social, digamos, son los tres más importantes por el número de personas, ¿no? Que comprende. Claro. También está el del ISSSTE, ese es otro seguro social, el que, digamos, comprende, protege o garantiza y administra todos los derechos de seguridad social de las personas que trabajan al servicio del Estado. Pero también está otro tercer seguro social, que es el del ISFAR, el que le corresponde al personal de las Fuerzas Armadas. Entonces, estos tres, para empezar, ¿no? Y ya vamos viendo que la seguridad social es el todo, es el derecho humano, es la protección integral. El seguro social es un instrumento, puede haber más de uno en un país, y está regulado por un sistema de normas y administrado por un instituto. Y finalmente, la pensión es un beneficio económico, ya es cómo siento, ¿no? Yo en mi persona, estos beneficios de la seguridad social, ¿cómo se traducen? Pues la pensión es el beneficio económico que va a recibir una persona en esa situación especial de la guerra. Una persona que perdió su empleo podrá recibir una pensión por desempleo. Una persona que lamentablemente perdió la capacidad para trabajar por una situación de invalidez, pues podrá recibir una pensión de invalidez. Y cuando vaya a llegar a una etapa de la vida en el que a lo mejor ya no sea tan fácil eh, conseguir un empleo o mantener un empleo, pues también que se le garantice ese beneficio económico, eso es la pensión. Y bueno, espero no haberme alargado mucho y haber explicado las distinciones entre seguridad social, seguro social y pensión. Muchas gracias. Oye, este es tu programa, te puedes extender el de verdad, ¿eh? Eh, Tú ni te preocupes por eso. Tú platícanos todo lo que quieras, que vamos a estar felices de escucharte y de aprender de todo lo que tú nos expongas. Bueno, y bueno, según la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, entonces, ¿cuáles son los tipos de pensiones que puede recibir una persona en México de las que más o menos has hablado ahorita? Ay, gracias. Pues más o menos las hemos venido comentando, pero es importante que las personas que nos acompañan sepan que las pensiones, como lo he dicho, pueden estar reguladas por distintas leyes, distintos cuerpos normativos. Me voy a concentrar ahora para responder su pregunta, magistrada, en la Ley de Seguro Social, Bien. que es, digamos, la que comprende a un gran número de personas en este país. Y conforme a la Ley de Seguro Social y a la Ley Federal de Trabajo también, pues existen varios tipos de pensiones. Podríamos decir que la pensión por vejez, la pensión por cesantía en edad avanzada son las más socorridas, las más comunes, quizá las más populares, por así decirlo. También tenemos pensión de viudez o de orfandad,
Esas son del ramo de aseguramiento de vida, así le llama la ley, paradójicamente. Antes se le llamaba ramo de aseguramiento de muerte, ahora se le llama ramo de vida, pero también tenemos otras pensiones. Por ejemplo, la de invalidez. Y así ya vamos enumerando algunas, vamos a repetirlas: vejez, cesantía en edad avanzada, viudez, orfandad, invalidez. Y también podría hablarse de una pensión o indemnización especial para el caso de aquellas personas que les ocurre un riesgo de trabajo, sea que tienen un accidente o que sufren una enfermedad y que ésta tiene motivo, tiene origen con su trabajo. También recibirían un beneficio económico denominado pensión. Muy bien, por ejemplo, para quienes nos escuchan y que no son precisamente abogados, porque finalmente conocemos nuestros derechos ahorita mientras estamos, y creo que a lo mejor no sabemos ni siquiera todos los derechos cuando estamos en activo, eh, pero cuando se va acercando ya el momento de un retiro, por ejemplo, hay muchas dudas. Yo he visto un ambiente, y ahorita regresaremos más tarde con la última reforma, pero surgieron muchísimas dudas y sobre todo de personas que ya están próximas a tener derecho a algún tipo de pensión y no saben cuál es la diferencia. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre cesantía y vejez? ¿No? Hablas de las de vida, en qué casos puede proceder, obviamente, la viudez. En este programa ya hemos hablado incluso por ahí de algunos, pero muy enfocado en perspectiva de género en cuanto a este tipo de pensión cuando hay esposa, concubina. Bueno, ahora han habido unos criterios recientes muy interesantes, pero si brevemente, si nos puedes Ah, comentar la diferencia o cuándo se tiene derecho a cada uno. claro, sí, eso es buenísimo. Gracias, magistrada, por la ¿Sí? pregunta. Esto, como usted bien lo dice, es importante que las personas que nos escuchan puedan distinguir por lo menos qué requisitos o cómo le tengo que hacer, ¿verdad? Para yo conseguir una pensión, si eso es lo que Claro. deseo, si eso es lo que quiero. Hablando de la pensión que se puede alcanzar cuando se llega a una etapa de la vida, digamos, a una edad avanzada, tenemos dos pensiones. Hay que distinguir: tenemos la pensión por cesantía en edad avanzada y tenemos la pensión por vejez. Cuando escuchamos pensión por cesantía, pensamos que tiene que ver con 60, pero no, viene de cesante, porque se ha pensado que este término, ¿verdad?, va a poder representar que van cesando un poco las fuerzas, las energías. Ojo, esto no es en todos los casos, ¿eh? Porque hay personas maravillosas que llegan a una etapa de la vida y conservan más energía que todos juntos aquí. Pero finalmente, pues es una eventualidad, ¿no? Todas y todos probablemente lleguemos a una etapa de la vida. ¿Y cuál es esa etapa de la vida? Bueno, para adquirir una pensión de las que se denominan por cesantía en edad avanzada, habrá que cubrir ciertos requisitos. Tener una edad. La edad son los 60 años. Entonces, ahí es un primer requisito: cumplir estos 60 años, pero además ser baja del régimen obligatorio de seguridad social. O sea, yo perder el empleo o quedarme sin trabajo o ser baja, sin entrar en detalles, ¿no? Pero no debo de estar trabajando, no debo de estar cotizando y tener al menos ciertas semanas de cotización. Para poner solo un ejemplo y no causar una confusión, quiero decirles que conforme a las leyes o el régimen que nos toque, pues puede variar ese número de semanas. Pero conforme a la ley del 97 y las más recientes reformas en tema de semanas de cotización, tenemos que al menos 600 semanas serán suficientes de tenerlas cotizadas para poder acceder a esta pensión. En caso de vejez es muy similar, solamente el requisito de la edad cambia. Tendría que cumplirse 65 años para que la persona pueda acceder a la pensión por vejez. Igualmente ser baja del régimen obligatorio y tener 600 semanas. Y podemos ir viendo así requisitos por tipos de pensión. En el caso de viudez o orfandad, vamos a concentrarnos en la pensión de viudez. Ahí, pues nos van a pedir el seguro social. En la ley del Seguro Social hay varios requisitos. No quiero sonar bastante crítica, pero bueno, es un ejercicio académico, se vale, ¿verdad? Así es. Eh, eh,
Ahí, como bien lo ha dicho, magistrada, la Corte ha entrado al estudio de muchas disposiciones de la Ley de Seguro Social, las ha declarado incluso inconstitucionales porque violan el principio de igualdad, por ejemplo. Y en el tema del matrimonio, pues la pensión por viudez, cuando una persona está casada con otra, y la persona que es derechohabiente, que está cotizando, la trabajadora o el trabajador pierde la vida, pues ante esa eventual situación, imagínense, ¿no? Los riesgos que representan para la persona que le sobrevive. Claro. En ese sentido, está considerado que esta persona podrá recibir una pensión de viudez. Y no solamente en el régimen del matrimonio, en el régimen jurídico matrimonial, sino también bajo la figura del concubinato ya hay una protección especial. La Corte ha abundado mucho en ello, incluso en familias homoparentales o lesbo-maternales, en fin, en otros modelos de familia que se han ido reconociendo por la Corte. Justo ahí es donde ha entrado este estudio con perspectiva de género que usted mencionó muy puntualmente, porque se ha considerado que, bueno, cuando se diseñó la ley de Seguro Social, en ese momento histórico, pues era una realidad y finalmente esto avanza y se tiene que visualizar e interpretar siempre lo más favorable a la persona. Yo creo que con una perspectiva de derechos es muy importante tomar en cuenta que el beneficio no se puede negar, por ejemplo, porque no está permitido o no está regulado, permítanme decirlo así, por una ley de seguridad social que dos hombres puedan hacer familia, ¿no? Ser vida familiar, para no hablar de la figura jurídica en sí. Fíjense qué lesivo sería, qué restrictivo sería limitarles en estos beneficios tan importantes en estas etapas críticas de la vida. Y, y así podríamos seguir hablando de la pensión de orfandad. También habría que probar que una hija, un hijo, cuando pierde a un padre o una madre, pues queda en una especial situación de vulnerabilidad, de Así, desprotección máxima si dependía económicamente de ella o de él. claro. Entonces, la ley ha pensado que puede y debe recibir una pensión de orfandad que se va a costear de las cotizaciones de su mamá trabajadora o de su papá trabajador, de tal manera que esos recursos pues tendrán que tener un destino final y le corresponderían a la huérfana o el huérfano. Y hay casos tristísimos, magistrada, como por ejemplo doble orfandad, que también está regulado en la ley y se puede dar esa situación. Pero bueno, finalmente estos serían algunos requisitos. En el caso de pensión por invalidez, porque también es otra muy importante, que quizás sea de Claro. interés, ahí es para quien pierde la capacidad para trabajar y que el instituto por un médico o médica perita le evalúe que ha perdido la capacidad para trabajar, o sea, que tiene una incapacidad permanente de 75% o más, y que además, pues bueno, ya fíjense, 75%, digamos, es todo un tema, ¿no? Porque hay una tabla, en fin, cada tema que vayamos perdiendo de funcionalidad para trabajar se va sumando y si esa cantidad llega hasta el 75% o más, pues podríamos acceder a una pensión por invalidez. Claro que hay un requisito de semanas cotizadas, al menos tenemos que tener 150 semanas cotizadas con el Seguro Social. Entonces vemos que hay requisitos que se unen, que se combinan, normalmente por una condición específica, puede ser la edad o puede ser otro tema, pero también el tema de las semanas de cotización. Muy bien, muchas gracias. Y bien, como sabemos, em, el derecho a una pensión, pues es, como tú ya lo mencionaste de manera muy puntual, es un componente pues fundamental del sistema de seguridad social, tanto en México como en muchos otros países, que se va a destinar a garantizar el bienestar de las personas en distintas etapas o situaciones de vida, como las que ya has mencionado. Pero entonces, ¿cuáles son algunos de los conflictos que se pudieran presentar por el otorgamiento o por la negativa de una pensión? O sea, ahí está el derecho, ahí está previsto, ahí están los requisitos, pero ¿qué tienen que hacer las personas frente a la necesidad de obtener ese tipo de pensiones y cuando también se presenta una negativa por parte de los institutos que están encargados a autorizarlas? Gracias, Extra. Sí,
Básicamente esto es muy interesante porque es una parte de lo que estamos haciendo en los tribunales laborales federales ahora mismo. Ya ven que la justicia laboral y de seguridad social pasó a los poderes judiciales, locales y federal. Y a nosotros, nosotras en los tribunales laborales nos toca conocer estos conflictos, los que acaba de mencionar usted, magistrada, que se dan precisamente porque una persona pidió su pensión, hizo todo el trámite ante el Seguro Social, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante otro instituto, quizá de los que hemos mencionado. Ajá. Y el instituto le resolvió que no, le dio una resolución, pero de negativa, y le dijo, no tiene usted derecho a la pensión. Bueno, pues podrá ser que esa persona esté inconforme porque considera que sí cumple los requisitos, estos que acabamos de platicar. Depende, ¿verdad? Si es una pensión Sí. de cesantía, una pensión de vejez. Pero puede ser el caso que no se las otorgue el Instituto de Seguridad Social, o más aún, que ni siquiera le conteste la solicitud de pensión. Desde Exacto. luego que ahí hay una necesidad apremiante, ¿no? Que debe de ser atendida y para eso las personas acuden a los tribunales, en este caso a los tribunales laborales federales, no es comercial, ¿eh? Pero acuden con nosotras ahí a presentar sus demandas porque ellos estiman que tienen ese derecho. Entonces, normalmente los conflictos que derivan del sistema de pensiones, vamos a hablarlo así muy genérico en el país, pues pueden ser por una negativa, pueden ser para el otorgamiento, aunque hay requisitos que la Ley Federal de Trabajo establece, requisitos de procedibilidad de los conflictos individuales de seguridad social muy importantes, bueno, que en su momento quien quiera instar ante un órgano jurisdiccional tendrá que cumplirlos, los del 899C, y eventualmente mostrar, ¿no? Su negativa o su solicitud de pensión de haber agotado el procedimiento que el Instituto de Seguridad Social considera para el caso concreto. De tal manera que aquella persona que estima que no se le han garantizado, reconocido sus derechos de seguridad social, porque no recibe el beneficio de la pensión, lo puede pedir en la vía jurisdiccional y también en la vía administrativa. Es esto que les digo de cumplir, ¿no? El procedimiento que establece en el caso del IMSS, pues ese instituto, para que se les otorgue un beneficio. Quiero poner aquí un ejemplo y quizá con esto ir hablando de algunos criterios que la Corte ha dado, porque bueno, ese es el nombre bonito del programa que tenemos aquí, los criterios de la Corte. Y para mencionar un criterio que se ha estado pues siempre en estudio en la Corte, serían, es, ¿qué pasa en los casos en los que no hay un matrimonio, pero hay una familia, una pareja de dos personas del mismo sexo y que estiman que tiene derecho a una pensión aquella persona que lamentablemente sobrevive ante la muerte de su concubina o concubina, vamos a decirlo así, ¿no? Finalmente, eh, este caso se dio, de hecho, fue el motivo de que llegara a la corte cuando, voy a poner el ejemplo del ISSSTE, una trabajadora al servicio del Estado fallece, pero tenía, ¿verdad? Digamos, como registrada a una otra mujer que era su pareja y que de alguna manera estaban bajo una sociedad conyugal, no era tal cual el matrimonio, pero eventualmente pues era una figura, ¿no? Jurídica de protección. Para no hacer el cuento muy largo, cuando fallece la trabajadora, su pareja va y pide al ISSSTE pues una pensión, ¿verdad? Va a tramitar la pensión de viudez, pero se la niega, considerando que las disposiciones establecen que solamente se podría dar en el caso de una relación de matrimonio y que el matrimonio como nada más se puede dar entre hombre y mujer, pues entonces no puede tener acceso a esta persona. Este criterio ya es viejito, no es nuevo, pero lo interesante fue que la Corte ha resuelto, y no solamente en este caso, ¿no? En varios, que el beneficio de la pensión de viudez es para
cualquier persona, incluso sin importar el régimen jurídico en el que estaba, digamos, unida a la otra persona, porque procede también en los casos de concubinato, y que además no puede haber una distinción no razonable por razón de género, o por otra razón. Acuérdense que tenemos muchas categorías sospechosas en el primero constitucional, y cualquier distinción que no se justifique sería igual a un acto de discriminación. Por ese sentido se ha interpretado no solamente la ley del IMSS, en muchas ocasiones, que ya les decía yo que tiene varias disposiciones que han sido objeto de estudio. Creo que es una de las leyes que más ha declarado inconstitucional la Corte, o que más ha dicho que es discriminatoria en algunos casos, pero también está pues la ley del ISSSTE, que en similares o en análogas condiciones ha sido estudiada, evaluada, y que pues ha sido declarada incluso en porciones normativas inconstitucional. Creo que esto es muy interesante, y en este caso quise hacerles referencia al amparo en revisión 219 del 2008, y bueno, otros que se han dado, en fin, este es uno, pero hay otros, y podríamos seguirlos platicando. Estos asuntos también nos están llegando, les decía magistrada, a los tribunales, y no solo estos, también están estos otros casos donde, por ejemplo, un trabajador dice que se enfermó por estar en un ambiente ruidoso, en un ambiente expuesto a sustancias tóxicas. Imagínense, por 10, 15, 20 años de su vida laboral, y va y pide al tribunal que se le reconozca que tal padecimiento que tiene, quizá una pérdida auditiva, es consecuencia de ese tiempo que tiene trabajando. Lo que hacemos en los tribunales es revisar si efectivamente existe el padecimiento, y si ese padecimiento es de índole profesional, porque si es así, si lo adquirió con motivo de su trabajo, por supuesto que tendrá derecho a una pensión o a una indemnización, según sea el régimen legal o contractual. Claro. Oye, y ahorita que justo vamos a entrar en ese terreno de qué están haciendo los tribunales laborales federales, en este caso, como el que tú eres titular, frente a esta reforma, bueno, frente a este seguimiento de reformas que iniciaron en 2017 en el texto constitucional y que se terminaron de concretar en 2019 en las leyes reglamentarias en materia de trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes como órganos jurisdiccionales especializados ya en esta materia para hacer efectivo el derecho a una pensión? Nos has comentado que existen conflictos, cómo se tramitan, los requisitos a lo mejor. Yo sé que cada caso en concreto pues tiene determinados requisitos, pero vamos, si nos pudieras platicar lo que hacen ustedes en este tipo de casos y como un esquema muy general de qué es lo que tendrían que hacer los justiciables para acercarse a hacer efectivos sus derechos con ustedes. Gracias, magistrada. Qué bueno que me hace esa pregunta, porque me permite explicar un poquito más sobre lo que estamos haciendo en los tribunales. Fíjese que sí es un gran número de asuntos los que conocemos en los tribunales federales, los que se vinculan con la seguridad social. Entonces, la Ley Federal del Trabajo establece muchas vías procesales, muchos tipos de procedimiento. Y el de los conflictos individuales de seguridad social es uno muy importante, que tiene sus propios requisitos, como usted bien lo ha señalado. Lo interesante o lo importante en estos casos es que las personas que, como hemos dicho, consideran que pueden ser beneficiarias de una pensión, tienen el derecho de solicitarlo. Yo llamaría la atención porque, bueno, para eso estamos en los tribunales, ¿verdad? Para resolver los asuntos que se ponen a nuestro conocimiento, pero también existen unas otras vías, otras formas de pedir las pensiones, como las que me refería hace un momento, que sería la vía administrativa por los procedimientos que considere cada institución. Pero precisamente a partir de estas reformas tan importantes a los que usted hizo alusión, es que ahora en los tribunales, en el Poder Judicial de la Federación, estamos conociendo los juicios de seguridad social en instancia, en primera instancia, en proceso. Digo, el Poder Judicial siempre había conocido, ¿verdad?, de los amparos directos laborales, usted lo sabe muy bien, y también en la Corte, pues en la segunda sala, siempre interpretando, ¿no?, estos casos
dictando incluso criterios de carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales y las autoridades en este país. Pero ahora los tribunales laborales federales conocemos estos asuntos y lo que hacemos es revisar si las personas han agotado los requisitos de procedibilidad. Bueno, claro que tomamos muy en cuenta qué tipo de procedimiento es. Por ejemplo, ahora con esta reforma que usted hizo alusión, se cambió la ley en 2019, la Ley Federal del Trabajo, quiero decir, y tenemos ahora hasta una instancia prejudicial de conciliación. Y esta instancia es obligatoria por regla general, pero hay excepciones, como cuáles, por ejemplo, los asuntos de riesgos de trabajo, de enfermedades, de accidentes, están exceptuados de pasar por la instancia prejudicial. Eso es muy importante que las personas lo sepan, porque no se les hace, digamos, cumplir con este otro requisito de procesal, sino que pudieran acudir directamente a pedir el derecho que consideran que tienen. Y aquí quiero hacer también un paréntesis, porque habrá quien nos esté escuchando que quizá diga, bueno, pero yo trabajo para el Seguro Social. A mí me aplica la ley de Seguro Social, tal vez, es lo que piensa esa persona. Déjenme decirles que aquí hay otro mundo en la seguridad social que es muy amplia y compleja en este país, que es el mundo de la seguridad social de contrato colectivo. Y entonces habría que ver si tú que nos escuchas estás sujeto a un régimen especial de seguridad social que nace por virtud de un contrato colectivo, las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuérdense que el IMSS es muchas cosas. El IMSS es órgano fiscal autónomo, es patrón, es también instrumento, ¿no?, del Estado para hacer vivo el Seguro Social. Pero si eres empleado del IMSS, te conviene estudiar el régimen contractual y saber que tienes derechos especiales. Lo mismo para las trabajadoras y los trabajadores de la industria petrolera, por ejemplo. Ellos también tienen su contrato colectivo de trabajo y tienen beneficios superiores a los que señala la ley. Por eso están en un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Porque son superiores a los mínimos que establece la ley. Entonces, ahí también invitaría a que se pudiera pensar que habrían otros requisitos. Por ejemplo, en este caso, ya que los traje a colación, las trabajadoras y los trabajadores de petróleos mexicanos, cuando ellos están en activo y consideran que tienen un riesgo de trabajo, que han sufrido un accidente, una enfermedad, perdón, quiero decir una enfermedad, específicamente casos de enfermedad, tienen que ir al médico o médica de Pemex a que les haga el estudio primero y los evalúe, a ver si sí tienen un padecimiento. Pero si ya se jubilaron y ya no tienen una relación laboral activa, ya no tienen que pasar por eso. Evidentemente, ¿verdad? Podrán acudir directamente a demandar ante los tribunales. De tal manera, magistrada, que existen pues un mundo muy amplio en la seguridad social en México, pero que sepan las personas que sí tienen estos derechos, que están reconocidos por la Ley de Seguro Social y que además eh, los derechos de seguridad social es importante hacerlos valer con oportunidad, porque habrá quien me diga, pero no prescribe tal vez mi derecho a pedir mi pensión de cesantía o de vejez, no me va a prescribir, no la voy a perder con el transcurso del tiempo. Pues probablemente esa afirmación sea correcta, pero también lo que es importante es ponernos a pensar que las pensiones que van generándose con el transcurso del tiempo y que no se cobran o no se piden, pues sí, esas sí se pueden perder, esas sí se pueden perder por el transcurso del tiempo, sí digamos, estoy usando un lenguaje, espero, claro para el auditorio, pero quiero decir un poco más técnicamente, la prescripción es una figura jurídica muy interesante también en los derechos de seguridad social. Entonces, ya he hablado así como de muchos temas, magistrada, espero haber contestado su pregunta, pero de verdad que es un reto en este contexto actual de reformas. Los tribunales representan un número importante de los asuntos que conocemos. Y lo hacemos con mucho gusto, claro, procurando que se le dé la atención debida y pronta solución, porque imagínense la persona que está esperando una pensión para, no sé, de viudez. Y es eh, pensemos, una señora que es también una persona de edad y que tiene a lo mejor una condición económica precaria. Piensen en todo lo que puede ser visto con un enfoque interseccional.
Entonces, eso también lo estamos haciendo en los tribunales para poder precisamente dar respuesta pronta para que las personas pues puedan acceder a beneficios de pensión o en su caso tengan razones jurídicas de porque a lo mejor pues no tienen ese derecho, ¿vale? Creo que su micrófono, magistrada, perdón. Es verdad, gracias. A destacar, como bien mencionas, que hay que hacerlos valer oportunamente estos derechos, pero están muy pendientes de los requisitos para que no haya una eventual prevención o una eventual dejar los derechos a salvo porque no cumplieron con alguno. Me refiero en concreto a ese requisito que lo marca la ley, que ya lo he interpretado en algunos casos. Que es indispensable, y que ya lo ha dicho la Corte, como la existencia, el exhibir ante el juez laboral la negativa de la pensión o demostrar que la solicitaron oportunamente y que en un tiempo razonable no se le ha dado respuesta. Ese requisito yo he visto de los asuntos que han llegado a mi tribunal que sigue faltando, no obstante que haya prevenciones, no obstante que se ha hecho énfasis y los jueces son como muy acuciosos al respecto, y no se cumplen o por desconocimiento o por muchas circunstancias, ¿no? Entonces, sí, los derechos hay que ejercerlos a tiempo, pero también habrán requisitos que se tienen que cumplir, al menos en determinados casos que también ya han sido objeto de interpretación en donde no fuera necesario. ¿No? Me gusta mucho lo que dices frente, por ejemplo, a situaciones especiales, como podría ser el enfoque que tendríamos que tener los tribunales, llámese los tribunales laborales de instancia o ya los de amparo, de hacer una interpretación con un enfoque de derechos humanos acordes a, no sé, a personas adultas mayores o a personas con una discapacidad del tipo que fuere, o algunos como ya se ha hecho más comúnmente con perspectiva de género y en algunos casos hasta con perspectiva de interés superior de la infancia, pero sí hay que estar muy pendientes de todos esos requisitos que sí, no en todos los casos pueden obviarse, ¿no? Mm. Sí, 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 totalmente lo ha dicho muy bien. Tenemos un criterio reciente, podríamos decir, de febrero pasado, de la segunda sala. Es una jurisprudencia que se dictó precisamente en el tópico que usted trajo a colación, de cómo en estos conflictos individuales de seguridad social es muy necesario considerar que el otorgamiento o la negativa es un requisito, como lo ha dicho usted. En el caso de rama de seguros, de rama de aseguramientos de riesgos de trabajo, por ejemplo, cuando es esta rama que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social, habrá que cumplir, habrá que agotar ese procedimiento, Claro, porque en estos casos, si se pasa directamente a pedir la pensión de este ramo de aseguramiento, ojo, en riesgos de trabajo hay que poner especial atención, este fue el estudio que hizo la Corte, pero si el actor no aporta en el juicio la constancia de otorgamiento o la negativa de pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la acción va a ser improcedente. Y es grave porque, bueno, no queremos que se perciba esto, no fue la esencia de la interpretación de la sala, que se perciba como una restricción al derecho de acceso a la justicia. No, por el contrario, más bien es ampliar la percepción, la interpretación de este derecho en el sentido de que, bueno, hay muchas puertas, ¿no? Es un sistema de muchas puertas para acceder a los beneficios de pensión, incluso invitando a los institutos a que cumplan sus procedimientos, ¿verdad? Que se han dado a sí mismos y que claro, resuelvan a las personas en el término, porque va a ser mucho más breve la decisión, la resolución que reciba del IMSS, por ejemplo, la persona que pide una pensión, y que aquella que a lo mejor pudiera obtener cuando se agoten las etapas de los juicios. Porque sí, hay que decirlo, los juicios ante los tribunales laborales federales y locales ahora están durando menos que lo que duraban los juicios ante las juntas, pero de todas maneras está intacto el derecho para las personas para acceder a estos beneficios
por otras vías. Y creo que esto es, digo, acorde a los propios requisitos que establece el 899C, requisitos especiales, pero también es acorde a un derecho de acceso a la justicia y de tutela jurídica, mucho más amplio, importante, que no necesariamente se da en la sede jurisdiccional. Claro, y sobre todo retomando la finalidad también de esta reforma tan importante a nivel constitucional como legal, el que bueno, hay juzgados ya especializados, órganos jurisdiccionales en materia de trabajo, pero vamos a judicializar ya lo menos, o sea, llevar a juicio lo que en serio tenga que llevarse a juicio, y si hay vía administrativa hay que agotarla. Obviamente, principio de realidad, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones puede ser un trámite muy largo también en sede administrativa, o que de plano no les contestan o no les quieren recibir la solicitud, en fin, ¿no? Cuestiones ya burocráticas, quiero creer que solo son burocráticas y que constituyen un obstáculo para poder ejercer ese derecho, pero también eso hay que plantearlo. Tan es así que Dios amplía este requisito, es no necesariamente me vas a exhibir la negativa de la pensión, es suficiente con que me presentes el acuse donde ya la solicitaste ante el instituto correspondiente, y ver que ya pasó un plazo razonable. Creo que lo Sí, establecieron en 3 meses, ¿cierto? Ya no me acuerdo bien. sí, Creo que sí son sí, los 3 meses, hay un plazo razonable, es ¿no? correcto. Sí, sí, como usted lo menciona, pero fíjese que además de eso, también creo que los tribunales debemos de tener interpretación caso a caso, y no quiero aclarar que no se trata de desechar la demanda solo porque sí, no. De hecho, los tribunales del trabajo tenemos una obligación muy importante, que usted la mencionó antes, de hacerle y formular prevenciones a la demanda, de requerirle por esos requisitos, valga la redundancia en este punto, requerirle por esos puntos que no se cumplieron, pero dando como una segunda oportunidad para que se cumplan y que podamos admitir a trámite. Claro que queremos estudiar los asuntos y precisamente, pero si no tenemos todos los elementos, Claro. esto se va a hacer complejo. Eh, Perdón que ponga este otro ejemplo, pero quizá también pueda ser ilustrativo para lo que estamos comunicando. Está también cuando piden la devolución de sus fondos de retiro. Habría que ver que uno de los requisitos es presentar, ¿verdad?, su estado de cuenta para saber precisamente cuáles son los fondos y cuál es la FORE, por ejemplo, ¿no? Claro, Que tú quieres llamar a este juicio para que te devuelva tus fondos. Entonces, veamos cómo los requisitos se han pensado congruentes al tipo de acción y a la naturaleza del procedimiento que se está instando. Entonces, lo ha dicho muy bien, magistrada, es no necesariamente exhíbeme la negativa, sino también la solicitud, y que ha pasado un tiempo razonable, porque no cualquier documento puede ser una solicitud, también hay un requisito específico normado en el caso del Seguro Social, ¿no? por supuesto. Y bueno, y ya si quieres para terminar así breve, breve, porque tú fuiste quien metió ese tema, tú lo mencionaste, es que lo vamos a retomar rápido, ¿eh? Así, breve, porque bueno, podrán pensar o se preguntarán, ¿y ese dinero de las pensiones a todos estos derechohabientes que tú has mencionado, que están inscritos en todos estos o que han cotizado en estos institutos, de dónde viene el dinero que, que es, vamos, que va fondeando estas pensiones, y qué va a pasar, o no sabemos todavía, pero en esta última reforma que no ha quedado tan clara en cuanto a pensiones dignas? Digo, el derecho a una pensión digna es un derecho fundamental, eso no es nuevo, eso no se dijo ayer ni en abril, esto es un derecho fundamental que ha sido por la ONU, por, ¿cómo se llama? La OIT, ampliamente también no solamente discutido, sino reconocido en instrumentos internacionales. Entonces, vamos, el derecho a una pensión digna no es nuevo, ya está a nivel no solamente internacional, sino también en nuestra propia constitución, en nuestras propias leyes, eso ya está. ¿Qué pasa con esta última reforma? Yo sé que te voy a preguntar algo que ni tú, ninguno sabemos,
qué va a suceder con este dinero, de dónde salen los fondos para las pensiones actuales y qué va a pasar con estas famosas pensiones nuevas del bienestar. Bueno, gracias, no, gracias por la pregunta, magistrada. Creo que es bueno comentarlo y además, insisto, estamos en un ambiente académico, Así en es. un momento para la reflexión académica y por eso hago esta aclaración, este disclaimer, que no significa que vaya involucrado el criterio, No, porque no sabemos si nos puede tocar algún claro, asunto. claro, claro. Entonces, solamente haré pues una reflexión, porque creo que es un tema muy interesante. Además, lo tenemos que comentar y hoy por hoy es derecho eh, positivo, ¿eh? Ahí está, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, primero hablar les decía yo un poco esta evolución, ¿no? Que ha habido en el derecho a la seguridad social en México, lo ha dicho muy bien, magistrada, es un derecho humano que se ha laboralizado en nuestro país, ¿eh? Pero dice mi maestro, el doctor Ángel Guillermo Red Moreno, de la Universidad de Guadalajara, que urge deslaboralizar la seguridad social. Así Estoy de es. acuerdo con eso. Entonces, pero es un derecho de todas las personas. En fin, ¿de dónde viene el dinero que fondea las pensiones? Viene de las eh, aportaciones que se hacen por los y las trabajadoras y por las empleadoras también. Acuérdense que este tripartismo nos atraviesa de inicio a fin al derecho laboral mexicano. Y así se constituyen las pensiones. Desde luego que también hay una, digamos, aportación que debería de hacer el Estado y garantizar el Estado. Este es el sistema tripartita. Así se fondean las pensiones. Se van, digamos así, se van armando bolsitas, que al final de cuentas de ahí va a salir el dinero para pagar esa pensión, ese beneficio económico y de otros tipos, ¿eh? Porque también hay beneficios, digamos, en especie. Así es. Finalmente, ahorita en este momento, hay personas que empezaron a cotizar hace mucho tiempo y que incluso pudieran ser ley 73, ¿verdad? Podríamos decir así, porque empezaron a cotizar antes de la entrada en vigor de la ley del 97. Y tienen ahí sus cuentas, tienen ahí su dinero, sus bolsitas. Pues ahora lo que tuvimos el 30 de abril del 2024, y voy a hacer solamente referencia muy puntual a lo que dice el texto de la reforma, es que hay cambios en el sistema de pensiones. Recordarán que en el 97 migramos a un sistema de afores, o sea, un sistema de pensiones que ahora estarían con participación de administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Antes todo era con el IMSS. A partir del 97 entraron al juego las afores. Lo que ocurre ahora con esta reforma del 30 de abril, que veremos cómo se va a instrumentar por el Estado mexicano, esto todavía no lo sabemos. Hay algunos puntos ahí en el texto normativo, pero lo que sí está establecido ahí, está plasmado, es que los sistemas en los que cambiaría o los aspectos en los que cambiaría el sistema de pensiones es que ahora hay un fondo de pensiones que se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ok. Es un fondo que se ha creado y que se piensa que se va a ir conformando materialmente. Digamos, primero se crea jurídicamente, ¿verdad? Ahí está la figura, pero ahora falta que se vaya constituyendo materialmente y de dónde, cómo se va a fondear, cómo se va a constituir este fondo de pensiones para el bienestar. Bueno, para eso se hicieron varias reformas a la ley del Seguro Social, a la ley del Infonavit, a la ley del ISSSTE, que esto creo que es hace poco comentado, pero también la ley del ISSSTE fue reformada. Acuérdense que hay un amparo colectivo, ¿verdad? Presentado por varias personas aseguradas del ISSSTE, que dispone que ahora las AFORES van a transferir a este fondo de pensiones para el bienestar los recursos de las subcuentas siguientes: de retiro, la de edad avanzada, la de vejez y la de vivienda. Esas son subcuentas. Sería un poquito técnico explicar, pero así funcionan las afores, por subcuentas. Digamos que el dinero se reparte en bolsitas pequeñas, ¿no? Mm. Espero estar Sí, haciendo lo claro. Entonces, hay las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y también la de vivienda, porque se reformó la ley del Infonavit. Estas, al momento de que las personas trabajadoras cumplan 70 años y si no
piden la pensión o no la han pedido, pues si ya cumplieron 70 años, ese dinero de sus bolsitas pasaría al Fondo de Pensiones para el Bienestar con una idea que no se me hace que esté muy clara, pero de asegurar que otras pensiones de personas que sí las solicitaron puedan ser un poco más altas. Esa es la idea, ¿no? Ahora, está muy interesante, habrá que ver cómo opera en la realidad. En los 70 años son para las personas que estén dadas de alta o que estén cotizando en el IMSS. Y la edad de 75 años es para las personas trabajadoras al servicio del Estado, que estén cotizando ante el ISSSTE. Sí. Entonces, habría que ver que si llegan a esa edad y no han solicitado una pensión y pues en consecuencia no la están disfrutando, no han accedido a ese beneficio, pues entonces los recursos de las subcuentas que he mencionado pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ok. Eso es, digamos, lo que en esencia contiene la reforma del 30 de abril, Magis. Muchas gracias. Y ya no te voy a preguntar más de eso porque efectivamente reiteramos que esto es un evento académico, obvio. No nos comprometemos de ninguna manera con nuestro criterio, pero muy puntual lo que has explicado, porque a lo mejor todavía por ahí han quedado dudas. Y con esto para reforzar lo que ya has comentado a lo largo de este programa, es tan importante conocer el derecho que se tiene a una pensión, cómo pedirla, pero sobre todo pedirla a tiempo. Pero para poderlo hacer hay que estar informados, hay que asesorarse y pedirla, ejercer el derecho en las vías en que se tienen disponibles, que no es una sola, son varias, pero ahí están, ¿no? Es muy importante que se conozca. Y, y pues bueno, muy buena tu exposición, de verdad te agradezco, ha sido muy clara. Se podría hablar mucho tiempo más acerca de cada uno de estos, pero de estos derechos y lo haremos yo creo que en otra ocasión, si tú nos aceptas nuevamente la invitación. Y bueno, yo quiero plantearte algunas preguntas porque han surgido inquietudes entre las personas que nos hacen el favor de escuchar. La doctora profesora Ethel Luján Mediza me lo dice, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo se procesa un accidente por las condiciones de los caminos con lesiones graves y crónicas? Repito, ¿cómo se procesa un accidente por las condiciones de los caminos con lesiones graves y crónicas? Entiendo que se refiere algún accidente de trabajo en trayecto, ¿no? Puede ser, sí, sí, puede ser. Bueno, primero agradecer la pregunta, gracias a la doctora que nos hace esta pregunta. Me parece que aquí habría que distinguir sobre que rápidamente los riesgos de trabajo podrían desdoblarse en accidentes o en enfermedades. Si se trata de enfermedades, pues estas pueden darse con motivo del trabajo, incluso hasta, ojo lo que voy a decir, hasta después de haber dejado de trabajar, ¿eh? Porque pues no podemos saber si pueden aparecer ahí los padecimientos. Claro. Pero lo cierto es que el accidente es algo inmediato, ¿verdad? Algo que ocurre, es algo por su propia definición inmediato, que ocurre en un evento, vamos a decirlo redundantemente, accidental. Y esto puede ocurrir en el trabajo o en el trayecto, efectivamente, cuando una persona se traslada de su domicilio hacia su centro de trabajo, podría tener un accidente. Y en su caso, si se acredita que fue en el trayecto directo, ¿verdad? No que iba para con una amiga y luego de ahí se iba a ir al trabajo y después se iba a ir al gym y bueno, como que se desvió, bueno, no, los requisitos que cumplir, pero si se prueba que efectivamente era el trayecto directo de su casa, o su lugar donde pernoctó, ¿verdad? También podría ser a un trabajo, pues entonces podría configurarse un accidente de trabajo. Si la pregunta es cómo se procesa un accidente, bueno, primero diríamos que esta persona, por el solo hecho de estar asegurada, tendría que recibir los beneficios médicos, hospitalarios, en general, ¿no? De medicinas, incluso los quirúrgicos, de ser necesarios. Esas son prestaciones en especie que considera la Ley de Seguro Social. Y eventualmente, de así acreditarlo, que tuvo lugar en el trayecto a trabajar,
pues podría tener acceso también a conceptos de pensión por accidente de trabajo. Efectivamente, habrá que ver qué secuelas tiene, cuál es la pérdida de su capacidad para trabajar y sobre de eso evaluar, ¿no? Hay personas que con un accidente lamentablemente pierden una extremidad, ¿no? Podría ser. Y entonces eso, incluso hay una tabla, ¿verdad?, que nos ayuda a evaluar y que está asignado en porcentajes para poder determinar cuál sería la capacidad residual de esa persona para trabajar. En función de ello se determina una incapacidad y consecuentemente el pago de una indemnización. También podría ser si eso se considera en el régimen legal o contrario. Claro, y sobre todo, complementando lo que has comentado, es muy importante, ocurrido el accidente, o sea, hacerlo del conocimiento del patrón y del instituto asegurador, porque es él, les tienen que dar un formato y es el instituto el que califica si ese accidente fue o no de trabajo, ¿no? Entonces, eso es muy, Totalmente. muy importante que lo hagan porque igual y puede pasar. De ahí también la relevancia de que las fuentes de trabajo, los patrones, los empleadores, den de alta a sus trabajadores en la seguridad social, ¿no? En el instituto que les corresponda, en este caso el IMSS, por ejemplo. Es muy Totalmente. importante porque justo quien se tendrá que hacer cargo y va a sustituir, por así decirlo, al patrón de todos esos gastos y esa asistencia y esos prestaciones incluso en especie o en dinero, pues va a ser el Instituto de Seguridad Social, pero si no están dados de alta, ahí hay un problema. eh, eh, y si sí están dados de alta, pero el trabajador no lo sabe y no acude, no le da aviso al patrón y tampoco acude al centro de salud para que, o al instituto, a la subdelegación correspondiente para que les califiquen si es o no de trabajo el accidente, pues ahí se va conflictuando un poco ya también para un buen resultado, vamos, eventualmente en un juicio, ¿no? Sí, 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 totalmente. Lo ha dicho muy bien. Complementa la doctora, dice, es lesión en miembros superiores, los músculos están perdiendo la masa muscular y limitan todos los movimientos y hasta las tareas más sencillas. Pues justamente eso es lo que tendrán que evaluar uno, en primera instancia, el instituto asegurador y también con las periciales correspondientes para ver el grado de incapacidad, si es parcial o si es permanente, derivado de este accidente o de una enfermedad de trabajo, ¿no? Totalmente. Bien. Lo ha dicho muy bien, Magistral. Solo para Sí, añadir un puntito más, que qué importante que usted nos recuerde para este punto en particular que hay obligaciones, ¿verdad? Tanto para las patronas como para las trabajadoras. Y efectivamente, si como trabajadora se sufre ese accidente, parte de nuestras obligaciones es dar aviso de inmediato al patrón y solicitar, en este caso, que participe del proceso que señala el IMSS para que con la forma que nos proporcionan, ahí hay muchas, ¿verdad? Está la ST7, ST9, ST3, en fin, muchísimas, pero no se preocupen porque ustedes pues llegarían a recibir la atención médica y ahí es donde solicitarían la forma correspondiente y el instituto les va a dar la oficina que corresponda el formato que habrá que llenar y en el que participa y está obligado a participar el patrón. O sea, claro. no puede evadirse de esa situación. Muchas gracias por complementar eso tan magníficamente. No, al contrario, querida Karen. Gabriel Pulido pregunta, ¿en cuánto tiempo prescribe una pensión por viudez y orfandad para el régimen contractual de petróleos mexicanos? Gracias, qué bueno que me preguntan de eso. Fíjese que conforme al régimen contractual de Pemex, tenemos en el contrato colectivo y en el reglamento para los trabajadores de confianza pensiones específicas que se llaman pensiones post-mortem. En este caso, esas son las pensiones post-mortem, las que podrían recibir pues alguna persona que se considere beneficiaria del trabajador o la trabajadora fallecida. Y hago colación, hago alusión, perdón, a esto que comenta Gabriel, ¿verdad? Gabriel, Sí, sobre pensión de viudez, orfandad, porque para Pemex se les denomina diferente, pero claro que están ahí establecidas pensiones de diferentes tipos, Gabriel. Está la pensión A, la B, la C, la D. La D es la vitalicia
Y yo te diría que el tiempo para pedir la pensión no prescribe. O sea, tú no tengas ese tiempo, ese temor de que vas a perder la oportunidad de pedirlo. Pero como lo mencionamos hace rato, si existen pensiones que se pudieran generar por el transcurso del tiempo, habría que ver si esas pueden perderse con la figura de la prescripción. Yo te diría que en el contrato colectivo de trabajo de Pemex están reconocidas las pensiones por post-mortem. Hay una obligación de la patrona cero, de hecho son muy superiores a las pensiones, digamos, de viudez y de orfandad del régimen del Seguro Social. Y además, otros componentes tienen, por ejemplo, ahí en esas pensiones se comprende también los gastos funerarios y el seguro de vida. Y entonces ahí hay, digamos, como otras complementarias, otras prestaciones complementarias a la pensión post-mortem. Y se va a calcular conforme al salario que tenía la persona o a la pensión jubilatoria si ya estaba jubilado el trabajador o trabajadora de Pemex. Decirte que más que una preocupación de cuándo pedirlo, lo que ocurre en la práctica es que ante el fallecimiento de cualquier trabajador o trabajadora o jubilado de Pemex, se solicitan estas pensiones y lo que se hacen en los juicios a veces es que directamente piden estas pensiones o a veces, magistrada, como usted bien lo sabe, se piden acompañadas de otro reclamo que es la declaración o designación de beneficiarios. Entonces, te diría que para eso, pues, no hay un tema de prescripción que nos llegue a preocupar, porque primero tiene que hacerse una designación de beneficiarios y después el consecuente condena o declaración de derecho de pago a pensión post-mortem, pero es importante que sepas que eh, podría haber algún periodo, sobre todo en el caso de orfandad, porque pues en algún momento la persona va, digamos, el hijo o la hija va a llegar a la mayoría de edad o a cumplir cierta edad y va a dejar de estudiar y entonces podría, digamos, dejar de tener derecho, ¿no?, a ese beneficio económico porque no es como que cualquier hijo o hija la pueda recibir toda la vida. Está pensada para cuando hay una dependencia económica y que está estudiando la persona o que tiene una discapacidad, incluso está regulado en el contrato colectivo. Muy bien, muchas gracias, Karen. Stephanie González Martínez comenta, saludos a la doctora desde Mexicali, desde tu tierra. Dice, Saludos. aquí en la ciudad, el criterio para las terminaciones voluntarias con embarazadas tiene una postura muy rígida de no convenir. No se rompe con el derecho de la mujer a terminar la relación. Entiendo yo que esta es la pregunta al final, ¿no? No se rompe con el derecho de la mujer a terminar la relación. ¿Qué nos puedes Bueno, comentar? gracias. Pues muchos saludos, Stephanie. Claro, un saludo a mi tierra. Una comida china no le cae nada mal a nadie. Y platicarle un poquito de la pregunta que me dice Stephanie Gracias. sobre qué criterio hay, entendí, sobre las terminaciones voluntarias que se pueden dar con las personas embarazadas. Fíjense que en la frontera se da una situación muy particular, quizás a eso es a lo que se refiere Stephanie, quiero pensar que muchas o algunas mujeres trabajadoras en situación de embarazo o personas con capacidad de gestar, cuando están trabajando y tienen esta condición de embarazo, en ocasiones, no quiero decir que siempre, pero en ocasiones pueden concluir su vínculo laboral, porque a lo mejor prefieren ir a continuar su embarazo y dar a luz en Estados Unidos. Esto es una práctica incluso, ¿no? Que se da, claro, no podríamos decir que es accesible para todas las personas, ¿no? Está limitado a este punto, pero no sé si eso se refiere, pero decirte que en todo caso, cuando hay una ruptura del vínculo laboral y la mujer esté en situación de embarazo o la persona con capacidad de gestar esté en situación de embarazo, tendría que analizarse ese asunto con perspectiva de género, sí o sí, incluso fuera del ámbito jurisdiccional. Me parece que la perspectiva de género debe de permear en las relaciones de trabajo en las áreas de recursos humanos o de capital humano de las empresas, que también allá tierras una zona industrial. Entonces hay muchas empresas. Y las personas de los departamentos de recursos humanos o de capital humano debieran también implementar perspectiva de género para que en estos casos pues tener especial cuidado porque acuérdense que hay una estabilidad reforzada
por maternidad o fuero por maternidad. De tal manera que hay una protección especial que debe dársele a esta mujer. Y esto no significa que le vamos a dejar sin derecho a que concluya su relación de trabajo. Claro, la libertad de trabajo está reconocida en el quinto constitucional. Cada quien puede decidir si ya no quiere trabajar más para una empleadora. Pero creo que sí, no debemos de perder de vista que esta situación se hace necesaria. La perspectiva de género y partir de que existe la estabilidad reforzada, que la Corte incluso ya lo ha dicho hablando de criterios de la Corte en múltiples ocasiones, está reconocida esta estabilidad y debe de ser especialmente protegida, por lo que si concluye un vínculo laboral y está en situación de embarazo, incluso después del embarazo, en esas semanas especiales, ¿verdad? Claro. De situación de especial vulnerabilidad o de, digamos, necesidad de protección, por así decirlo, no solo para la mamá, sino también para la hija o el hijo que está en esa situación, digamos, de recién nacido. De tal manera que yo te diría, no Ay, creo que se nos fue la señal. es un hecho que lo conozcas. Ay, ¿aquí se Ya, escucha? ya te escuchamos. Ay, Te perdón. congelaste 2 segundos, no te Ah, preocupes. Y ya te volviste a congelar. les decía que me de realidad. A ver si aquí se escucha. Ya, ahora sí. ¿Se escucha? Muy bien. Bien. Eh, entonces les decía eso, que es conforme al principio de la tomar en. Ya se nos fue. Estamos teniendo problemas con la conexión. Ya, ¿tú sí nos ves, Karen? Sí, las veo y escucho bien. Ah, ok. Aquí Ese te estoy. nos vas, luego te nos congelas o te nos vas. Pero bueno, atendiendo al principio de realidad, hay que juzgar estos casos también con perspectiva de género. Es con lo que nos quedamos de esta última parte de tu intervención. Y ya para concluir, antes de pasar a las preguntas que quiera formular el doctor César, Olivia o el doctor Estrada, la última que está aquí en el panel, y Diana Mejía Serrano dice, buenas noches, un trabajador está a 2 años de jubilarse y tiene una lesión que el Seguro Social ya aprobó que fue por la actividad laboral que realizó el trabajador. ¿Ya puede solicitar su jubilación? No sé si la quieras responder o ya de plano perdimos la señal. Hola, hola, yo sí las escucho. No sé si Ok, ustedes me dejan de escuchar, adelante. magistrada, pero Ya. yo sí escucho. Ajá, muy bien, adelante. Si nos quieres responder esta última pregunta. Ok, muy bien. Bueno, voy al punto, espero que se escuche. Lo que escuché un poquito de la pregunta porque se me cortó es si un trabajador está a 2 años de jubilarse y tiene una lesión que el Seguro Social ya aprobó, que fue por la actividad laboral que realizó el trabajador, ya puede solicitar su jubilación. Es lo que Ajá, nos preguntaron, ¿verdad? es correcto. Bueno, me parece que en cualquier etapa de la vida, Diana, pueden pedirse las acciones, habrá que calificarse si esa lesión tuvo relación con el trabajo y si ya se probó, como dices tú, que tuvo motivo con el trabajo, podría pedir la jubilación, sí, sí podría pedir la jubilación también, digamos que está en la opción de que se haga esa solicitud. No sé si se escuchó, Sí, pero sí, espero que sí. sí, te escuchamos. Muchas gracias. Finalmente, dice Miriam Edith Muñoz Alegría, muchas gracias por su ponencia. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí presentes y escuchar. Em, Ay, Dios, siguen llegando, ¿eh? Bueno, Diana Mejía Serrano dice, muchas gracias, señoría. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Al contrario, gracias a ustedes. Y finalmente dice Stephanie González Martínez. Es un criterio del centro, creo que se está repitiendo. Si quieres, anda. Es un criterio del Centro de Conciliación sede Mexicali,
donde los litigantes están muy molestos por la negativa a realizar un convenio de conciliación, este siendo determinación por mutuo acuerdo. O sea, yo creo que entiendo que es complementando la pregunta de la persona embarazada. Esto es lo que nos comenta Stephanie, como el contexto. Que se trata de un criterio del Centro de Conciliación en Mexicali en el que los litigantes están muy molestos por la negativa a realizar un convenio de conciliación, este siendo determinación por mutuo acuerdo. Dice, ojo, ya sucedió, se generó un convenio, igual terminó en el tribunal. Y como práctica común siempre buscan agotar la instancia con independencia de que podrían estar exentas a solicitud pues de su asesor. Eh, no sé si quieres comentar algo. Bueno, siempre muy respetuosa de cualquier, ¿verdad?, criterio. Espero que aquí se escuche un poquito bien. Sí, mejor. Eh, Muy respetuosa de cualquier criterio que pudiera tener la autoridad, ya sea administrativa o jurisdiccional, de cualquier índole. Me parece que habría que conocer el caso. No me gustaría profundizar de algo que quizá, no sé, ¿verdad?, pueda considerarse un poco más un tema de estudio de fondo, pero yo creo que los esfuerzos que se están haciendo, tanto en la conciliación como en los tribunales, son encaminados a hacer valer los derechos. Tenemos que aplicar también la perspectiva, si hay un convenio que se está buscando por una trabajadora en situación de embarazo, habrá que ver cuál es su condición especial y privilegiar en todo momento si esa es su voluntad. No se le puede coartar el derecho a conciliar a ninguna persona en este país. Entonces, si tienen esa intención, me parece que la idea sería siempre dar la más amplia protección. Y como lo decía, ¿no? Ser muy presentes en la perspectiva de género, que no solamente tiene que darse en la sede judicial. Entonces, yo diría que todos los casos merecen su especial estudio, pero estos en particular, me parece que no podríamos dar un comentario tan a la ligera sobre si es una protección muy dura o más bien sería pensarlo desde una visión de derechos humanos. Es correcto, muy bien. Querido César, Oli, ¿tienen alguna pregunta que quieran plantear a nuestra invitada? César, sí. Adelante, amigo. Muchísimas gracias, amiga. Sabes que tus temas siempre son tan interesantes que siempre tengo mil preguntas. Es- Ok. Saludos a tu acompañante que está ahí atrás de ti, por cierto. Qué vergüenza. No, hombre, al contrario. Aquí anda jugando. Lo vamos a invitar al TikTok. Así, Eh, así. Muchísimas gracias a ambas. Es una ponencia extraordinaria. La verdad es que son temas muy, muy importantes para los ciudadanos, que es importante que conozcan. Pocas veces habíamos tenido más de 10 preguntas. Creo que este es el récord y refleja que Sí, es un tema que le interesa a la sociedad y les agradecemos. Aprovecho para, obviamente, agradecerle a su señoría Karen Yareli García por estar con nosotros, pero también justo para agradecerle tanto a la doctora Ethel como a la doctora Marbella, que siempre están en todos nuestros programas. así es. Aquí la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva, en su próximo programa va a ser en vivo, es el programa 100, y creo que tanto la doctora Ethel como la doctora Marbella también le merecen un diploma por 100 asistencias porque no se han perdido un solo Sí, programa no, así es. comenzando. Perseverancia, muy bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Pues muchísimas gracias, sus señorías. Yo tengo una pregunta causada por un asunto en específico. Resulta que hay una persona que, o sea, desgraciadamente le da cáncer y dependen tres, cuatro, como ustedes saben, el tipo de familias ahora es distinto, ¿no? Sí. Hay cualquier tipo de configuración y en este caso son cinco hermanas que todas dependen de una que trabaja. Y la que trabaja desafortunadamente, una se dedica al hogar, otra se dedica a cuidar a otra que está enferma y así, ¿no? Pero el punto es que son varias hermanas. Y la que trabaja, le da cáncer, sabe que va a morir, y se le pregunta, trabaja en una institución gubernamental, y se pregunta si todo está en orden, dice que está en orden, desafortunadamente muere, y al momento de cobrar lo que ustedes conocen como Sexei, resulta Ujú. no había designado beneficiarios. Entonces la aseguradora dice, pues chata, lo siento, eso es dinero perdido. Es dinero que la trabajadora renunciaba mes con mes al 10% de su salario para ponerlo en esta Ahorraba. cuenta
para que se hiciera el match de que el asegurado pone el 10% y pues bueno, ¿no? Poderlo retirar ya sea cuando se retire o cuando en este caso fallece o cuando cambia de trabajo, ¿no? Ustedes lo conocen muy bien. La aseguradora dice no hay beneficiario, nadie puede cobrar este dinero, el dinero es perdido. Se habla con la institución gubernamental y la institución dice, pues es lo que dice la aseguradora y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Entonces, eso a mí, en ese caso a mí me genera dos preguntas. La primera es, hemos estado hablando de la pensión, de la pensión, de la pensión, pero ¿qué es la pensión? ¿Es una ayuda para la persona la pensión por retiro? ¿Es una ayuda para la persona que se retira o realmente está pensada como un monto que le permita a la persona vivir una vez que ya no reciba un salario? Porque si es esto segundo, creo que algo que tenemos que hacer todos nosotros como sociedad es exigirle a nuestro gobierno un replanteamiento de las pensiones, porque justo este tipo de ayudas existen porque la pensión ya no alcanza. O sea, no alcanza para tener una vida, no es suficiente por sí misma. Entonces, ¿tenemos derecho a exigirle al gobierno el incremento de nuestras pensiones o no? Sería mi primera pregunta. Y la segunda sería, entendemos las pensiones, la mayoría las entendemos como estoy aportando para mi vejez, no estoy aportando para mi vejez, pero creo que la realidad es muy distinta a eso. Lo que nosotros hacemos mientras somos trabajadores es mantener el régimen de pensiones de los que hoy son pensionados. O sea, nuestro Ujú. dinero es que se guarda en una cajita y se nos va a regresar cuando nos toque. Simplemente hoy lo que hacemos nosotros cada que aportamos es mantener el sistema que permite que los que hoy están pensionados reciban su pensión. Eh, ¿No creen que entonces también sería un derecho nuestro o tenemos derecho a exigir un mejor manejo de este tipo de recursos? Ustedes estaban hablando ahorita de la reforma que viene, pero por ejemplo, hace unos meses era un revuelo por todas las redes y por todos los medios de comunicación el tema de los fideicomisos del Poder Judicial y se hablaba de millones de dólares, ¿no? O de pesos, lo que sea. Eh, Entrevistamos a un compañero que tenemos el privilegio que también sea magistrado bueno, tenemos el privilegio de que sea magistrado del Poder Judicial porque eso le da justicia a la gente y tenemos el privilegio que sea anfitrión también de nuestros Así es. programas. Y él lo que nos decía, a ver, lo que sucede es que a nosotros el gobierno nos dio 10 pesos y el Poder Judicial de la Federación lo metió a inversiones y todo y esos 10 pesos se han vuelto 1,000. O sea, Ujú. nosotros lo que hicimos fue administrar eficientemente estos recursos. Y esto se le dio a todas las instituciones públicas. ¿Y qué hicieron las demás instituciones? Lo dilapidaron. Lo dilapidaron en votos, lo dilapidaron en despensas, lo dilapidaron en ya te voy a decir, en aeropuertos, en trenes, lo que tú quieras. Pero, pero el punto es que fueron recursos mal administrados. Ujú. Entonces, ¿no tendríamos nosotros también derecho a exigir al gobierno que administre más eficientemente nuestros recursos para asegurarnos que de la misma manera que nosotros estamos ayudando que hoy la gente pueda gozar una pensión, tengamos la certeza de que en 40 años, 30 años, 20 años, nosotros también tengamos el mismo privilegio de gozar una pensión? Sería la segunda. Y ahí le agregaría una pensión lo suficientemente digna de que no tenga que yo estar dependiendo de un seguro colateral que me permita complementarme, y ni siquiera complementarme, porque la realidad del día de hoy es, la pensión me da para que no me muera de hambre, pero no tengo derecho a exigir al gobierno un sistema que me permita asegurarme una vida digna solo con mi pensión una vez que yo me retire después de 30, 35 años de trabajo. Ujú. Sería todo. Bien. Muchas gracias. ¿Algo más? Querida Karen, Poquitas, ¿quieres iniciar? poquitas preguntas, ¿verdad, magistrada? Y Sí. sencillas, sencillas, casi Bien nada fácil. complejas. Bueno, yo me quisiera contestar un poquito de la primera, si les parece bien, Ok. y un poquito de lo que comentaba César. Bueno, más bien te diría de la siguiente manera para responderte que la inercia o la tendencia en la interpretación de las normas que regulan los beneficios de seguridad social me parece que ha ido avanzando mucho en los últimos años. De tal manera que antes era impensable, por ejemplo, tener la idea de que la pensión iba a ser posible para una esposa y una concubina, a lo mejor, o dos parejas sentimentales del mismo trabajador. Y esto ya hay algunos criterios, en los que se ha analizado esto y te puedo decir, por ejemplo, en el tribunal he dictado sentencias en donde hemos decidido reconocer el derecho de
dos personas, parejas sentimentales y que dependían económicamente de un mismo trabajador, por ejemplo. Entonces, como te quiero poner este ejemplo, así también el que tú nos pones nos implican nuevas realidades, ¿verdad? Nuevos modelos de familia en el que tú nos comentas son hermanas, ¿no? Que se apoyan, que de alguna manera dependen económicamente, porque seguramente hay labores de cuidado ahí, también, que se Seguro. comparten. Y en fin, se hace equipo, se hace familia, y me parece que bajo esa misma interpretación y digamos, analogía, debiera también existir una protección. Yo estoy diciéndolo, ¿verdad? Sin conocer más allá del caso concreto, solamente poniéndote otros ejemplos que ya han sido dictados como sentencia y que incluso han sido analizados por la segunda sala de la Corte, en los beneficios de pensión de viudez, por ejemplo. De tal manera que creo que sí, que los beneficios de pensión deben estar pensados para que las personas que de alguna manera dependían económicamente de la persona asegurada puedan disfrutar de ellos, máxime si no hay alguna otra persona con un mejor derecho, ¿no? En este caso podría ser esa alguna posible solución. Y pues, magistrada, yo creo que usted puede dar algún comentario respecto de los otros puntos. Por supuesto. Igual, sin entrar a detalle, yo al contrario, no voy a dar una respuesta, sino voy a dejar algo para la reflexión. Uno, como bien han apuntado ustedes, el principio de realidad nos hace abrir los ojos a muchas cosas que a lo mejor no todo puede estar previsto en la ley. O sea, hay que interpretarlo, pero además hay que estar abiertos a la realidad que se vaya viviendo en el momento social correspondiente, ¿no? Eso, no hay lugar a dudas. Esto va a dar pie, evidentemente, pues a interpretaciones diferentes, a a nuevas hipótesis que igual y no se tuvieron pensadas al momento de crear la norma, pero que nosotros como órganos jurisdiccionales podemos quitar obstáculos y ampliar, siempre ampliar la protección de de los derechos, sin duda. Pero en el tema específico de las pensiones, yo creo que hay que reflexionar lo siguiente: el momento que ahora vivimos, y ojo, esto va para los jóvenes. Pregúntense a la edad en que empiecen a trabajar, empiecen a generar ya su ingreso, desde ese momento, desde el día 1, ya preocúpense en serio por el futuro y preocúpense por su pensión eventualmente para dentro de 30, 40 años. Uno cuando es muy joven es en lo que menos nos ocupamos, la verdad. Y esa es indiscutible. Yo creo que entramos a trabajar y estamos muy emocionados y en lo que menos pensamos es en un retiro. Eh, pero hay que hacerlo. Es una recomendación que yo les daría. Por supuesto que una pensión digna es un derecho fundamental, es de lo que hemos hablado el día de hoy. Tiene obligaciones, como lo expuso la doctora Karen. No solamente participamos los trabajadores derechohabientes, sino también los empleadores y el Estado. Es una corresponsabilidad, una interacción entre los tres y que es fundamental para lograr por lo menos una pensión digna. Sin embargo, hay que pensar lo siguiente: el tiempo de vida, la expectativa de vida actualmente se ha ampliado. Hace 40 años, la expectativa de vida no es la misma de la que tenemos ahora. Ahora tenemos personas que viven 100 o más años. Las mujeres, en el caso de las mujeres, yo leí un artículo ahí justo de la ONU, el pensar en las pensiones para las mujeres, tomando en cuenta que la mujer tiene una expectativa de vida mayor a la del hombre. Entonces, hay situaciones, insisto, principio de realidad, que nos tiene que ir ubicando y poniéndonos a reflexionar. Entonces, sí, el Estado tiene muchas obligaciones correlativas, tiene que coadyuvar para que todos gocemos de pensiones dignas, de una vida digna, pero no va a alcanzar. No va a alcanzar. ¿Hasta cuándo podemos trabajar? ¿Hasta cuándo podemos aportar? ¿Cuál es nuestra expectativa de vida? No, en serio nos tenemos que sentar a esperar o tener el pensamiento que solo vamos a vivir en un futuro. Ya, no, bueno, para mí espero que no muy próximo, pero ahí vamos con la edad, ¿no? Bueno,
solo pensando en la pensión, las pensiones legales, o tendríamos ya que ir haciendo aportaciones adicionales, ya sea a ese mismo fondo del que ha hablado la doctora, que es nuestra bolsita personal, que en nuestra vida activa ahí vamos depositándole nosotros, el empleador, y nos los va administrando alguien para que en su momento de ahí nos den nuestra pensión, porque es nuestro dinero, no es dinero de nadie más que de quien lo aporta, ¿no? Y podríamos aportarle más a esa bolsa que se puede o ir pensando otras vías para ahorrar. O sea, aquí el punto es ahorren, piensen a futuro. El día uno que ustedes empiezan a trabajar en serio, ocúpense, no preocúpense, ocúpense en un plan de retiro y solito ahí será de lo que vayan aportando poquito a poco, que lo puedan tener en una inversión, además del que tengan en su Afore, otro fondo adicional, no estaría mal, porque en serio, no es un problema solo de México, para donde volteen en el mundo, es un problema grave el de las pensiones, grave, por todas estas circunstancias de hecho que suceden en nuestra sociedad, empezando por expectativas de vida. Entonces, esa sería la reflexión. Una solución yo no la puedo dar, no la han tenido en grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Canadá, bueno, Dinamarca, qué sé yo, que sí es un problema. Nos dan mucha envidia cuando vienen acá a vacacionar, ¿no? A nuestras playas y vemos que, ay, son jubilados y pues sí, pero pregúntenles cuándo empezaron a ahorrar, ¿no? A lo mejor se la vivieron trabajando todo el tiempo, no salían pero ni a la esquina, y al momento de su retiro, que se retiran a muy buena edad, por cierto, cuando todavía tienen energía, tienen esa ganas, pero yo aparte yo creo que guardan una energía adicional pensando en justo su retiro, que lo van a pasar muy bien porque ahorraron. Eso es lo que yo creo y lo que me gustaría dejar a la reflexión. Sí, querido César. Muchísimas gracias a ambas por sus respuestas. Si me permite, me gustaría clarificar un poco la primera, mi Sí, primera pregunta, porque creo que por lo que veo, no la planteé muy bien. No me refiero a la pensión, que le hayan negado a las personas la pensión como tal, sino este ahorro para el retiro adicional no se los otorgan porque dicen que no hay beneficiario. Si aplicáramos, pues, o sea, principios de dignidad humana realmente, ¿no creen que podríamos equiparar este ahorro voluntario o este SECSEI o sistema privado ah, de ahorro a una pensión y entonces sobre esa base permitir que la masa hereditaria pudiera recibir ese dinero? Porque al final de cuentas es dinero de la persona que la mitad lo aportó la trabajadora durante toda su vida, o sea, es el dinero de ella realmente, ¿no? Y con base en un contrato la aseguradora proveyó la otra mitad. ¿No cree que podríamos darle el tratamiento de una pensión también para que así estas personas pudieran gozar de los beneficios que goza el derecho laboral y así pudieran recuperarlo? Sería mi primera pregunta. Y en cuanto a lo que usted dice, magistrada, la verdad es que no puedo más que coincidir con usted. De hecho, hace 10 años aproximadamente, 11 años, tuve esta plática con gente del gobierno de austriaco. Y justo lo que nos decían lo que usted nos dice, y estamos hablando de un gobierno del primer mundo donde la seguridad social es fantástica, donde los hospitales son gratuitos, la educación es gratuita, el transporte es semi-gratuito. Decían, a ver, nuestro sistema va a colapsar, y va a colapsar porque la pirámide poblacional se ha invertido. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Que tomaron medidas. Entonces, así ¿cuáles es. son las? Incrementamos las aportaciones que hacemos todos, aumentamos la edad para el retiro, porque efectivamente la población ahora vive más, y se eficientizó mejor el manejo de los recursos. Entonces, sí, es un problema que el gobierno nos va a solucionar, pero no tendremos derecho nosotros a exigirle al gobierno que tome medidas Claro. al respecto. Ahora sí, ya, con eso ya me... Adelante, adelante, Karen. Gracias. Bueno, yo te diría, César, ¿sí se escucha bien aquí? Muy bien. Sí, muy bien. Yo te diría, César, que claro que estamos en un momento donde el Poder Judicial está siendo una institución y los poderes judiciales en general, que estamos, digamos, muy presentes y ojalá que esto se siga percibiendo de forma correcta y si no, pues es labor que también tendremos que seguir haciendo para las personas, que sepan que pueden acudir para pedir
todos los derechos. En el particular que estás comentando, tú me parece que es un caso muy concreto. Estoy de acuerdo que si son aportaciones voluntarias que se hicieron para un fin pensado en recibirlo, digamos, en una forma complementaria a la pensión, pues podrían también ser interpretados como beneficios de seguridad social, porque pues la Organización Internacional del Trabajo ha dicho, César, que hay otros beneficios que ni siquiera están, por ejemplo, normados en nuestro país. El tema del seguro de desempleo, por ejemplo. Entonces, de tal manera que la seguridad social no solamente es lo que dice la ley del seguro social o lo que dice textualmente el contrato colectivo de trabajo de tal ramo de la industria. Estoy de acuerdo con la magistrada María Eugenia en que la interpretación que debemos de seguir haciendo en los tribunales es una interpretación cada vez más amplia, más progresiva y expansiva. Acuérdate que el derecho laboral y el derecho de la seguridad social son derechos en constante expansión. Entonces, esto significa que cada vez tenemos que voltear a ver que habrá nuevas personas sujetas de protección, habrá nuevos componentes de esa protección. Yo creo que en el supuesto que tú nos dices, es posible analizarlo a la luz del fin para el que fue creado ese fondo complementario. Pero no podría decir un poco más porque quizás nos toque luego conocer un caso similar, pero podría decirte que sí, que los enfoques tienen que ser muy en beneficio de las personas beneficiarias y pensar incluso en las condiciones especiales de vulnerabilidad que llegan a tener, no solamente por razón de que pierden a lo mejor a quien les significaba el sustento económico, sino otras cuestiones involucradas como el género, como la edad, como, bueno, ya se ha comentado aquí, ¿no? Entonces te diría concretamente que es posible si se interpreta desde una visión de derechos humanos y de derechos sociales prestacionales. Claro, claro. Coincido totalmente con la doctora Karen y pues ya ni siquiera agregaría algo porque no, lo único que sí podría agregar es cuando celebren esos contratos de seguro de separación individualizado, ya sea con una póliza grupal o empresarial, no importa, siempre tengan, ahora sí que lean las letras chiquitas, es muy importante. Y estar muy pendientes de ese punto, de la designación de beneficiarios en ese y en muchos seguros de vida, estos de separación. Hay algunos esquemas también de planes de retiro que también tienen seguros de vida y que es importante que tengan actualizado su designación de beneficiarios. Lo mismo ocurre ISSSTE, IMSS, ante el Infonavit creo que también pueden hacer esas designaciones. En los contratos colectivos llevan a cabo también, ¿cómo se llaman? Los famosos pliegos testamentarios, ¿no? Que se prevén en algunas contrataciones colectivas. Entonces, como trabajadores, insisto, tenemos, perdóname. Tienen toda la razón, discúlpeme que la interrumpa, y No solo sé, para agregar que incluso ahora es requisito del contrato individual de trabajo también, la designación de beneficiarios, está en la Ley Federal del Trabajo. Perdón, no, continúe usted. adelante. Pero es que de verdad sí es importante porque luego efectivamente hay un trámite para designación de beneficiarios, sí lo hay, está previsto en la ley, se tiene que hacer no solamente fijar la convocatoria en la última fuente de trabajo, sino por lo menos digo, conforme a la ley federal de trabajo, que coincide también en burocrático. Hay que poner las convocatorias en la última sede, en el tribunal laboral y hacer la investigación correspondiente. Hay un criterio de la Corte mandando oficios a todos los registros posibles, ¿no? Para ver quién pudiera acudir al juicio con un mejor derecho que el accionante o en igualdad de circunstancias. Entonces, si se quieren ahorrar, ahórrenle ese trámite, de verdad. A las personas que dependen económicamente de ustedes o que eventualmente van a ser sus beneficiarios, somos trabajadores, tenemos muchos derechos, pero también hay que ser congruentes con nuestras responsabilidades
y no dejarlo, ¿no? Para, pues ahí después, o nunca hacerlo, porque evitan problemas a futuro a las personas que más quieren, a los que deberían de estar percibiendo esos beneficios y no otras personas. De verdad, no saben la cantidad de, bueno, la jueza lo sabe, la cantidad de asuntos que llegan sin una designación de beneficiarios y con una problemática para las investigaciones, para fijar las convocatorias, que lo único que hacen es que a veces nada más en este trámite se puede llevar 2, 3 años. Por lo menos era lo que sucedía ante las juntas. No he tenido alguno de tribunal, no recuerdo alguno que haya venido a algún tribunal especializado, pero sí de juntas, y decía yo, bueno, 4 o 5 años para que una persona, por ejemplo, una concubina, pudiera ser declarada beneficiaria. Y a lo mejor hasta de la misma edad que el trabajador fallecido o más grande. Entonces, vamos, evitémonos esos problemas, así como también se les recomienda, cada septiembre es el mes del testamento, hay que hacer testamento, no quiere decir que por eso nos vamos a morir, pues, pero sí hay que ser previsores. Y yo creo que esa es la diferencia cultural que vamos a tener. Si no cambiamos el chip, lo vamos a seguir teniendo con otras civilizaciones, por así decirlo, con otros países, que su cultura es eso, de la prevención. Nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Y evitar futuros problemas y sobre todo el ejercicio de nuestros derechos de la mejor manera. Las últimas preguntas siguen llegando, Karen, así es que, perdón, pero no las podemos dejar. Adelante, con todo gusto. Dice Miriam Edith Muñoz Alegría, pregunta, en caso de fallecer el trabajador y dio de alta a sus beneficiarios por medio de la aplicación del ISSSTE en el celular, pero al momento de acudir a las oficinas no tiene expediente y tiene otros beneficios otros beneficiarios, perdón, que no son sus parientes. ¿Procede algún recurso? Dice, el único comprobante que tienen los beneficiarios es el del celular y en la base de datos del ISSSTE son otros. Wow. Bueno, pues es un caso, parece también muy particular. Yo podría decirles nada más que existen personas que son designadas como beneficiarios. Aquí es muy importante la voluntad última del trabajador o de la trabajadora, como lo decía la magistrada. No solamente, diría magistrada, qué importante es que se deje la designación, ¿verdad? Pero también que se deje actualizada, porque luego Eso. dejan ahí a personas que después ya no es, ¿verdad? No, digamos, no corresponde a la última realidad, ¿no? Que vivía la Claro. persona trabajadora. Entonces hay que actualizarla también. Y diría también en complemento a esta duda que nos presentan en el auditorio que también habrán personas que puedan ser designadas beneficiarias por disposición de la ley. Entonces, podría ser ese el supuesto en el que se encuentra, de tal manera que si realizó algún registro, pues alegarlo desde luego en la sede judicial como última voluntad, ¿verdad?, de la persona trabajadora por medio de estos dispositivos que ahora es posible, ¿verdad? Hay aplicativos para todo. Yo, fíjense, no tenía muy claro que la aplicación del ISSSTE también sirviera para eso, que bueno, ya ahora ya lo sé, pero no solamente de esa manera, diría, si tú consideras o la persona considera que tiene un derecho, recordar que la ley también protege a esas personas, aún cuando no existiera aún y para el caso de que no existiera una voluntad registrada, ¿no? De la persona trabajadora, especialmente para ello. Entonces te diría que podría ser que esta persona que no está registrada, tal vez tiene un derecho reconocido allí en la ley y podría pedirlo en esos términos o incluso señalar que fue la última voluntad de la persona trabajadora y probarlo. En los juicios laborales existen muchos tipos de pruebas. Son admisibles todas las pruebas mientras no sean contrarias a la moral y al derecho, incluso los avances de la ciencia y de la tecnología, como pueden ser estos aplicativos. Con la con la adecuada comprobación o pericial que nos diera la información correcta, la jueza o el juez tendría los datos necesarios para poder asegurar que corresponde a la última voluntad de la persona trabajadora. Así es, muchas gracias. Y finalmente Alejandro Robles Consuelos dice, gracias por la excelente explicación del tema. Agradecimiento que yo también me incorporo a él y muchas gracias, querida doctora Karen, pues, por tu tiempo, por todo tu conocimiento. Ha sido extraordinario tenerte acá como invitada, pero también escucharte, aprender pues, de tu experiencia y de todo. Tú eres la especialista en este tema y espero que no sea que sea la primera, pero no la última ocasión que te tengamos en este programa.
Pues Y muchas gracias, magistrada. No, el honor es para mí estar con ustedes. De verdad que me he sentido muy a gusto, muy cómoda en esta plática que hemos tenido. Agradecida por las preguntas, por las observaciones, que siempre es un deleite tener ese diálogo, ¿no? Ese ir y venir en la comunicación académica. Y estoy a sus órdenes acá en el primer tribunal en Veracruz, específicamente en Coatzacoalcos, y con el gusto de seguir compartiendo con ustedes. Al contrario, reitero, ha sido un honor, y qué mejor que estar también con una experta como usted, magistrada, y los ay, gracias. compañeros que han sido magníficos en acompañamiento. Muchas gracias. Y bueno, pues tanto la fundación como la revista te extienden un reconocimiento por tu participación esta tarde en este programa de los criterios del Poder Judicial. Muchas gracias. Obviamente, bueno, ahorita tu reconocimiento se te envía aquí virtualmente, pero se te hará llegar a tu lugar de adscripción, acompañado, pues, por supuesto, con nuestro agradecimiento, con una felicitación por tu disertación en esta tarde y con un abrazo muy grande. ¿Eh? Muchas gracias, magistrada, y gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Y bueno, pues si no hay algún otro tema que tratar, agradezco a quienes levantaron su mano. Finalmente, perdón, Miriam Edith Muñoz Alegría dice muchas gracias por sus consejos, excelente participación. Gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Levantan la manita, pero no pueden, por el sistema del programa, todas sus participaciones, pues agradecemos que los hagan por escrito ¿cómo se llama? En el recuadro de preguntas y respuestas. Les mandamos un fuerte saludo y gracias por acompañarnos y nos vemos en el programa 100 dentro de un poquito más de un mes. De manera presencial, ya la fundación y la revista les tiene pues una buena sorpresa, un programa muy interesante. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que yo muy contenta de poder llegar a ese programa, pero sobre todo de haber participado durante todo este tiempo en este espacio tan importante. Gracias, César, gracias, Oli, muchas gracias, querida Karen, y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Bienvenida, señora jueza, la próxima vez. Mari, muchísimas gracias. Gracias. Al contrario, Hasta la gracias a próxima. ustedes.